Continuando con la presentación de las medidas de tendencia central, pero ahora vamos a explicar una de ellas, que es la mediana. Las medidas de tendencia central de la muestra ordenada y escriben a todo el conjunto de datos con un solo valor. La mediana es el valor central del conjunto de datos ordenados. Las medidas de tendencia central se dividen en datos agrupados y no agrupados. Los datos no agrupados, la muestra es pequeña, mientras que en los datos agrupados la muestra es mayor. La mediana. La mediana es un conjunto finito de valores crecientes y decrecientes. Si el número de datos es impar, la mediana es el término central. Si el número de datos es par, entonces la mediana va a ser la semisuma de los términos centrales. Vamos a ver un problema aquí. Calcula la mediana de las edades de los 12 estudiantes. Tenemos aquí los 12 estudiantes. Ordenamos de forma creciente los datos. Una vez que hemos ordenado los datos, nos vamos a ubicar en la parte central y si nos damos cuenta, el número 12 es un número par. Por tal motivo, en este caso, automáticamente la mediana es 14, ¿no? Pasamos ahora la mediana, pero para datos agrupados. Para datos agrupados, donde la muestra es mayor, tenemos esta fórmula. ME, mediana, LI, límite inferior de la clase mediana, N, la muestra, F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana, ahora lo vamos a ver, FI minúscula, frecuencia absoluta de la clase mediana, y la C, que viene a ser la amplitud del intervalo. Lo vemos en el problema. Ahí está. La siguiente tabla muestra las estaturas de los estudiantes de segundo de secundaria. Tenemos 4 intervalos. Para la mediana necesitamos tener, ¿sí?, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque en la fórmula nos piden este dato. Por lo tanto, tenemos que completar. Completamos entonces. El número 9 se vuelve a escribir aquí en la frecuencia absoluta acumulada. Una vez que tenemos este dato 9, vamos a sumar con el 14. Sumamos estos dos. Y si yo sumo estos dos, mi respuesta es 23. 23 más 23, 46. 46 más 4, 50. Y hemos completado la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos aquí la frecuencia absoluta, tenemos la muestra, ahí está N, la muestra, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta, tenemos el límite inferior de la mediana, pero en este caso todavía no sabemos, así que recuerden que el límite inferior es toda esta columna. Y la C, que viene a ser la amplitud, y la amplitud es cuánto de espacio hay entre estos dos. Y nos damos cuenta que la amplitud aquí es 10. De la misma manera sucede en los demás intervalos. Bien. ¿Cuál es el primer paso para poder trabajar la fórmula? Vamos a tomar la muestra, que es 50, y se divide entre 2, que viene a ser 25.
con este 25 nos vamos a ir a buscar la clase mediana. Para ello buscaremos en la frecuencia absoluta. Y acá tenemos 9 personas que tienen la estatura de este intervalo. Pero no necesito el número 9, necesito la posición 25 de la mediana. Entonces, lo que voy a hacer es sumar estos dos, que viene a ser 9 más 14, que sería 23. Y 23 no está la posición 25. Seguimos tomando entonces el siguiente intervalo. Y si sumamos acá, sí, 9, 10, 13, 16, 1, 46. Y yo me voy a dar cuenta que dentro de este tercer intervalo está la mediana. Por lo tanto, el intervalo es 140, 150, siendo la mediana 23. Y ahora sí podemos aplicar la fórmula. Miren acá. La fórmula mediana, límite inferior, ya sabemos que el límite inferior es 140. N entre 2. Por acá lo tenemos el N entre 2 de forma directa. 25. Menos la frecuencia absoluta acumulada de la mediana, pero la anterior, que en este caso es 23. Entre la frecuencia absoluta de la mediana, que también es 23. Multiplicado por la amplitud, ya decimos que la amplitud es 10. Resolvemos. Vamos a hacer esta restita, que vendría a ser 140 más 2 sobre 23 por 10. Vamos a multiplicar el 2 por el 10 y el 23 por el 1, porque acá está el 1. Entonces tenemos 140 más 20 sobre 23. Y tenemos acá 140 más esta división, que sería con 2 decimales, 0,87. Y la mediana tenemos que es 140,87. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse y dejar su like. Y también si tienen algún comentario. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente presentación.